cita segmentada, ¿no? Y teníamos cestos mayores cuando albergamos uno solito. Aquí teníamos Centaemia solio, sí, saginata, Diphilobotra, porque son tan grandes que no hay sitio para más. Pero luego vienen las taenias menores, aquellas que tenemos 10, 20, 100, todas las que puedan alcanzar el nuestro intestino. Son menores porque son más chiquitas. Entonces aquí le vamos a estudiar ahora a la familia Minolepis, tanto la Minolepis nana, la Minolepis diminuta, a Echinococcus granuloso y a Diphylidium canino. Cierra nomás. Entonces, la Minolepis nana es bien común en los niños, frecuentemente son los que más se parasitan. La Minolepis diminuta, el huésped definitivo es la rata y el ratón. El hombre, en este caso los niños, son huéspedes accidentales, porque accidentalmente se van a contagiar. Lo que no sucede con la Minolepis nana, que el hombre es el huésped definitivo. También hay huéspedes definitivos otros proveedores, pero no es que intercambien ciclo biológico así como definitivo. En cambio, la Minolepis diminuta sí compartimos el ciclo biológico. Entonces, su mismo nombre lo dice, Minolepis nana, ¿no? Y la otra la conocemos como la Minolepis diminuta, que es la tenia del ratón. La ratita también. Es chiquitita, miren, apenas mide de 2 a 4 centímetros. En la práctica yo tengo una para que la vean chiquitita, y 1 milímetro de ancho. ¿Qué característica tiene su escole? Globoso. Y todas las tenias tienen ventosas, también tiene ella 4 ventosas. Y miren, tiene su rostelo con su coronita de gancho. La Minolepis nana tiene una peculiaridad, a veces lo tiene hacia arriba, a veces lo tiene invaginado, quiere decir guardadito, pero se le observan los ganchitos. Como es chiquita, tiene apenas 200 proglótides. En relación a las tenias grandes que tenían 2000, 4000 proglótides, como esta es chiquita, con la justa tiene 2000 proglótides. No, al otro lado. Ahí está. ¿Qué característica tienen sus proglótides, tanto los maduros y maduros los grávidos? Son trapezoides. En las tenias solio, por ejemplo, y la saginata eran más largos que anchos. El Diphilobotrium era rectangular. Acá es trapezoides, ¿no? Como un trapecio, y también es más ancho que largo, ¿ya? Y cuando vayamos a ver, porque acá sí podemos ver los proglótides maduros. En las otras tenias grandes es bien difícil conseguir un proglótide maduro, debido a que entre el maduro y el grávido hay muchos metros de diferencia. Esta, como es toda chiquitita, 4 centímetros, entonces se le puede obtener y sí podemos ver los proglótides maduros. Y van a ver que tiene 3 masas testiculares, 1, 2, 3, tienen ovario bilobulado, que es típico, porogenital, su vagina. Y luego viene al final los proglótides grávidos, ¿no? Los que salen en la cesta, aunque eso sufren de apólisis, quiere decir que se destruyen dentro de nuestro mismo organismo y lo que liberan son grandes cantidades de huevos. Casi no los encontramos. Los que tenemos son productos de trabajo de investigación. ¿Qué pasa, miren, con el útero? Desaparecen las masas testiculares, desaparecen los conductos deferentes, el ovario bilobulado. Lo único que conserva es el foro genital, la vagina y el cisne. El resto, el útero, ocupa todo el proglótide y se llena de huevos, ¿no? Es como está acá. Los huevos son esféricos, ¿no? Como se lo ven, mide 40 centímetros. ¿Cuánto medía el huevo de taenia? 40, 35, por ahí. Este es un poquito más grande, 50 micros. Tiene una doble membrana, una externa delgada y una interna lipoproteica, y adentro tiene el embrión. Esto de acá se llama embrión hexacanto. Y es hexacanto porque tiene 2, 4, 6 ganchitos. De ahí viene el nombre hexacanto. Entonces, este es el embrión. Y acá vamos a ver estos filamentos, son los filamentos polares. Tiene de 4 a 8 filamentos polares. Eso es típico en el huevo de Minolepis nana. El huevo de la Minolepis diminuta no tiene filamentos polares.
eso hace la diferencia también entre el huevo de Minolepis nana y el huevo de Minolepis diminuto. El ciclo biológico, entonces, el hombre, la rata, pero como huésped definitivo aparte, por eso lo ven, no se vayan a complicar en el ciclo, vamos a hablar específicamente del hombre como huésped definitivo. Entonces, el hombre se contagia, ya está con la Minolepis nana a nivel del duodeno, ahí en su hábitat. Como es un hermafrodita, quiere decir que tiene ambos aparatos reproductores. Entonces solito va a eliminar por el poro genital sus huevitos. Estos huevitos van a salir en las heces, ¿no?, al medio ambiente. Y esos huevitos van a ser ingeridos por el hombre, ¿no?, por alimentos, fruta mal lavada, verdura mal lavadas, agua contaminada, fosfórico. De alguna manera el huevito va a llegar a la vía digestiva, a la boca. Cuando ingresa, pasa por los jugos gástricos y lo que envolvía esa membrana, dos membranas, una externa y una interna lipoproteica, digamos que se deshace, se desintegra. ¿Y qué va a dejar libre? El embrión hexacanto. Ese embrión hexacanto ingresa a la mucosa de la persona, del hombre, y es ahí, ¿no?, donde... Ahí, ¿no? Y cuando está en las vellosidades intestinales, este embrión hexacanto se vuelve cisticercoide, ¿ya? Acá vamos a hablar de cisticercoide. En las señas que hablábamos de cisticerco, ¿ya? Entonces cuando hablábamos teniasóleo, teniasaginata, decíamos cisticerco. Cuando hablemos de Minolepis o de dipilidio, vamos a hablar de cisticercoide, ¿ya? Es diferente. Entonces este cisticercoide se ubica a nivel de las vellosidades intestinales y más o menos de 2 a 3 días, este huevito que entró como embrión hexacanto se transforma de 2 a 3 días en un cisticercoide. ¿Y qué es el cisticercoide? Es un escole. Sí. Solamente, o sea, tiene su vetosita y su colita gancho. ¿Qué le faltaría? La estróbila, o llamado cuerpo de la T. Entonces, cuando sale, se pega con la mucosa, a la mucosa con sus vetositas, y comienza, como tiene un cuello, ¿no?, generatriz, le comienzan a hacer los prolotis inmaduros, luego van creciendo a maduro y luego al grano. Y así adquiere la adultez, ¿ya?, del tamaño de la raíz, de la Minolepis. Ahí está. Entonces está el huevito, y no lo ven, una membrana externa, una interna lipoproteica, el embrión hexacanto, los filamentos polares. Ingresa a nuestra vía digestiva, se desintegra todo, el embrión ingresa a las vellosidades intestinales y de 2 a 3 días se vuelve cisticercoide, que es diferente. Se corre el cisticerco en una bolsita de agua como un escolín vaginalito. Este no, este es como una carita, ¿no? De la ventosa, el postero, por lo menos. Sale de las vellosidades intestinales y comienza a nacer la estróbila o cuerpo, ¿no? Y luego se comienzan a eliminar los prolótides grávidos por apólisis, se desintegra dentro del intestino grueso y se liberan los huevos que salen en las heces de los pacientitos que nosotros analizamos. Por acá, ¿no? No, ya no, profesora. Sí, con la flechita. Muy bien, entonces, miren, la sintomatología a veces pasa desapercibida cuando tiene poca cantidad. Recuerden que de acuerdo a la densidad parasitaria también son los síntomas. Por eso hay personas que nunca sienten síntomas y de repente, no sé si a ustedes le han hecho un chequeo al momento de entrar a la universidad, su estudio de sangre, su estudio de ese. Las normas de atención al estudiante, en las particulares, se pide de que ingresen. ¿Cómo me demuestran que ustedes no se han infectado en los laboratorios? Ustedes debieron entrar sanos, entre comillas, pero si ustedes han venido ya con sus teñas, sus cosas adentro, ya no es responsabilidad de la universidad. Eso es por parte de protección, ¿no? Entonces, depende como esté en pública, ya tienen SIC, tienen todo, ¿no? Pero en las privadas es hasta demandas judiciales. Imagínense, te hacen neurocisticercosis, realmente con problemas neurológicos. O sea, hay microorganismos en general que ocasionan patologías muy agresivas, limitantes, que realmente meditan una indemnización. Entonces, protocolos le llaman, ¿no? Hoy día se llaman protocolos. Bueno, sigamos. Es muy frecuente en niños porque son los que más tienen exposición a llevarse con la mano sucia, no lavar los alimentos, las frutas compartidas,
Mira, el niñito se le cae la manzana al piso, ¿tú crees que va a ir corriendo a lavarlo? No, agarra su polito ahí, lo limpia y ya se lo echa a la boca, ¿no? Es cierto que nuestra respuesta inmune es buena, pero no siempre todos tienen buena respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Va a depender de la edad, del estado inmunológico. Las más leves son asintomáticas, hasta que por ahí le hacen un examen de ese, sí, hallazgo de minolepis, ¿no? Luego, las infecciones moderadas ya comienzan con ese cólico, dolor de estómago, dolor abdominal, ¿no? Una diarreíta que de vez en cuando le da. Y la más severa ya es cuando realmente el paciente cursa con mucha frecuencia de diarrea y eso hace que tenga que ir a la consulta y se le haga el estudio de sus heces, ¿no? Por eso es que muchas veces los adultos casi no tienen mucha sintomatología cuando tienen inmunodeficiencia, ¿no? Los niños son los más pequeños. Entonces, ¿qué va a producir? Por lo mismo que es un antígeno a un cuerpo grande también. Y ojo, que no tenemos una immunolepidana cuando nos infectamos o cuando el niño se infecta tiene un montón. Entonces eso hace que haya una inflamación, una hipervitaminación y se distiende la mucosa intestinal, ¿no? Más aún recuerden que el cisticercoide invade las vellosidades intestinales. Entonces todo eso hace que sea más complicada la inteligencia, ¿no? Porque va a eliminar parte de su toxicidad, ¿no? Y también se elevan los eosinófilos porque ingresaba a la mucosa, ¿no? Es muy frecuente en las zonas climáticas, cálidas, ¿no? Pues en la selva siempre hay bastante, ¿no? De esos tipos de parásitos. Es el cesto de más pequeñito, por eso le dicen Immunolepis nana. Es chiquitita, 4 milímetros. Frecuente en los niños, en edad escolar. Y el hombre es huésped. ¿Por qué decimos que el hombre, además de ser huésped definitivo, es intermediario? ¿La rata también? Por definitivo, porque albergamos a quién? A la tenia adulta, ¿cierto? Ya. Y intermediario, porque albergamos al cisticercoide en la vellosidades intestinales. O sea, hacemos doble función como huésped, ¿ya? Lo que no sucede con las otras que solamente son huéspedes. El diagnóstico, podemos hacer el examen de las heces. Los pacientitos a veces nos traen los adultos, hay que identificarlos por su tamaño, no las tocamos que es Immunolepis nana. Porque ya hemos visto las tenias que nos traen unos pedazos, ¿han visto en la práctica? En cambio acá viene toda la cabecita, el cuellito, por lo que todo juntito viene uno, solo chiquitito, ¿no? Es chiquitito, 4 centímetros siempre. ¿Cuánto medía el áster? El áster. 40. Y lo hemos visto. 4 centímetros. ¿Ya? Entonces hay que buscar en un examen directo los huevos típicos que están ahí. Y cualquier método de concentración es válido, no es un huevo muy pesado, no necesita un proceso, un método muy sofisticado. La prevención, pues ya saben, hay que, siempre que se dice, tratar a los parasitados para que no continúe la cadena epidemiológica, la eliminación de las excretas que todavía es su problema en zonas rurales, ¿no? Y en algunas ciudades de Lima que no tienen alcantarilla, tampoco estamos muy lejos, Lima también tiene sus zonas, ¿ah? Nosotros hicimos un trabajo en Pico Chico, ¿conoces Pico Chico? Por allá por arriba, no hace porque queríamos saber y tenían sus parásitos. Y una de las condiciones que ellos tenían es que no tienen agua ni de sal. Si no tienen los mínimos requerimientos, pues ¿cómo le puedes pedir lávate las manos? No, defeca donde debe ser correcto, no hay manera, ¿no? Un poquito que está desatendido, pero bueno, ahí van a ir, poco a poco el gobierno tendrá que ponerse condiciones, ¿no? Higiene personal cuidadosa, protección de los alimentos, ¿no? El agua contaminada, que es lo que más se pide esta hora. Está la Immunolepis diminuta, la llamada la tenia de la rata y el ratón. Esa foto es porque hay un país donde las ratas son sus ídolos, en la India. O sea, ahí comparten. ¿Ves? El problema es que la ratita, si no está infectada, no pasa nada. El problema es cuando está parasitada. Entonces acá el huésped es accidental y además son los niños los demás. Es que es bien difícil que un adulto se coma un gorgojo, pero un niñito sí, se lleva todo el boca, ¿no? Entonces tiene que ver con hábitos de higiene, la promiscuidad se dice cuando vives con las ratas, con los roedores, el pericote también tiene. Miren, el adulto aquí es más grande, mide hasta 60 centímetros. Y si es grande, ¿no? De 20 a 60, como el after. Es más grande que el ascaris. Más grande que el after.
Y su escoles, miren, globoso, igual que la aminolepis nana. 4 ventosas, igual que la aminolepis. ¿Qué no tiene? Escoles. No tiene escoles. Sí tiene escoles, lo que no tiene es la coronita de gancho. la coronita. Ahí está el escoles. No tiene la corona. Pero no tiene coronita de gancho. Que es diferente a la aminolepis, disculpa, la tenia saginata, que no tenía nada. Totalmente, sin nada, sin rostero, sin gancho, sin rostero. Acá sí tiene, mira, aquí está el rostero, pero no tiene coronita de gancho. De la diferencia. Y luego vienen los prolótides maduros, que son idénticos a la aminolepis nana. Ahí está, miren, 1, 2, 3 masas testiculares. ¿Quién se conecta? Los conductos deferentes, el cirro, que equivale al conducto eyaculador, el poro genital, aparato reproductor femenino, los anteriores son masculinos, la vagina, el ovario, el útero y las glándulas uterinas. Aparato reproductor femenino, un hermafrodita. ¿Listo? Acá está más grande, miren, poro genital, cirro, útero eyaculador, conducto deferente, 1, 2, 3 masas testiculares. El poro genital, la vagina, los ovarios bilobulados, el útero y la glándula. Su huevito, miren qué bonito, es mucho más grande, el otro era 50 micras aproximadamente. El de aminolepis nana llega hasta 70 micras, bien grande. Miren su citoplasma, limpiecito, no tiene filamentos polares. Luego está el embrión, que es igualito, hexacanto 246H. El embrión hexacanto. Y al fondo están los prolótides grávidos, que para las dos es igualito. El útero se extiende, se llena de huevo. Desaparecen los testículos, desaparecen el ovario, el útero, el conducto deferente y eyaculador. Solo se queda con el cirro y el poro genital. Acá está más grande el huevito, miren, 60-80 micras, citoplasma limpio. Cuando lo veamos en la práctica, por alguna razón tiene un tono medio amarillento, que no lo tiene el aminolepis nana. Ahí está el embrión, limpiecito, no hay filamentos polares, de los 4 ganchitos. Entonces, la diferencia sería, primero, el tamaño, ¿no? La nana 50, esta hasta 80. Segunda diferencia sería que la nana tiene filamentos polares, la diminuta no tiene. Y la tercera, que no sé si han visto, miren los ganchitos, como un abanico. En cambio la nana eran paralelos. ¿Ya? Entonces son las 3 características que hacen que yo diga, este es un huevo de aminolepis nana, este es un huevo de aminolepis nana. Bueno, aquí viene el ciclo biológico y acá está la ratita. Y el hombre, el niño como huésped, entonces, miren, la ratita está con su aminolepis diminuta, normal, pues ella siempre se parasita, deja sus heces por ahí. Y hay larvas, ¿no?, de algunos artrópodos rojos que son coprozoicos. ¿Qué cosa es coprozoico, chicos? Se alimenta de las heces. Se alimenta de las heces. Entonces, como le gustan las heces, ¿y en las heces qué había? Los huevitos de aminolepis diminuta. Cuando él lo ingiere, hace lo mismo, pues. Se libera el embrión hexacanto, se va a la mucosita y se vuelve cisticercoide. Y esa larvita era de un artrópodo, ¿no?, un gorgojito. Lo normal es que venga otra ratita y se come el gorgojo. Y este cisticerco, en su intestino, se vuelva una tenia aminolepis nana diminuta adulta. Pero ¿qué pasa con los niños? Cuando ven un gorgojito por ahí caminando curioso, se lo comen. Por eso es que somos huéspedes accidentales. Ustedes han ido a algunas tiendas que hay bastantes roedores, ¿no? ¿Han visto por ahí en algunas tiendas? Y a ver, miren el arroz, ¿tiene o no tiene el gorgojito? Y si hay un niño jugando por ahí y lo ve bien bonito, ¿qué hace? Se lo come. Tenemos pocos casos de aminolepis diminutas peruanas, ¿ya? Entonces se come el gorgojito, ¿y qué va a hacer en su intestino? Cuando pasa por el jugo gástrico se desintegra el gorgojito, ¿y qué va a dejar libre? El cisticercoide. Ya no necesita estar en la mucosa. Ya se desintegró, ya está adulto, digamos, no como cisticercoide. Entonces lo único que va a hacer con su ventosita se va a apagar a la mucosa intestinal, al duodeno, y le van a hacer el cuerpito llamado escroto. Y se vuelve una tenia de 20 a 300 centímetros, es más grande que la nana. Entonces a las semanas el niño comienza a dolerle la barriguita y hace su diarrea, pues propio de la pérdida de electrolitos. ¿Y qué le encontramos nosotros?
huevito de Minolepis diminuta. Pero el niño ha sido un huésped accidental, ¿ya? No es como esta. Este es el huésped definitivo. La rata y el ratón, para eliminar sus huevitos al medio ambiente, vienen los artrópodos, pero primero en forma de larva, porque son las larvas las que son cromozoicas, y luego en su intestino se vuelven cisticercoides. Cuando viene el niño, se come al artrópodo que ya tiene el cisticercoide, acá está el colet, y le comienzan a hacer el cuerpito. Estrógila, se desprenden los proglótides, apólisis, libera los huevos y el niñito comienza a eliminar en sus heces huevos de Minolepis diminuta. Una consulta. En caso de que un gato se coma a otro ratón infectado, ¿también generaría larvas dentro? El gato. ¿Y podría contagiarnos por sus heces también? Un minuto. Ah, es que... Fernando, estoy en teoría. Termino y voy. ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? Sí, ya mandó. Sí, la lista, escúchame, Nadia me ha dicho que hasta las 10 de la mañana me mande la lista de los primeros puestos para el ya debe estarme llegando. Apenas la tengo para que manden el documento. Sí, termino teoría y allá. Estoy en teoría, ¿no? Ay, disculpen chicos, si no empezamos, porque ya empezó el internado. Por eso, cuando uno tiene mejores notas, ¿qué me está pidiendo? Los primeros puestos. Solo los primeros puestos pueden presentarse a esta gente, que les pagan 1.200 soles mensuales. Ya, pues ese el premio al esfuerzo. Ya, sigamos, vayan avanzando, porque después están bonitos con su buena nota y después en el tercer, cuarto año se caen. Ahí he visto pues, la relación, mi delegada que estaba por acá, ahora la he visto por el puesto 15. ¿Qué ha pasado? No sé. Pero es que a medida que van teniendo más cursos, le van exigiendo, le van evaluando, van teniendo diferencias de notas. Algunos se van a verano, ya no cuadran en los primeros puestos. Entonces, todas esas condiciones hacen que la lista se modifique. Sí, lamentablemente. Bueno, pues hay que mandar la lista de mi depende, así que ahora ya tengo la lista ya. Muy bien, entonces dentro de las manifestaciones clínicas, como es un parásito que donde nosotros somos accidental, casi no le tomamos en cuenta. Muchas veces las mamitas ven que sus niños hacen diarrea, no le toman importancia, hasta que ya ven que ya es más agresiva la diarrea, entonces recién lo llevan a la consulta y analizamos las heces, huevo de Minolepis diminuta. Ah, me decías que si el gato se come y le da el Minolepis, mira, por consideraciones genéticas de repente, el gato no le da el Minolepis diminuta. No le da. La rata que se come el gorgojo, sí. Recuerda que la rata está teniendo ¿a quién? A la tenia adulta. ¿Y tú cuál es la fase infectante, hemos dicho? Es cisticercoide. Entonces, si se come a esto, no le hace nada. Lo recibe y lo expectora, lo elimina. No desintegra. Tendría que comerse ¿a quién? Al gorgojito. Al artrópodo. Y es raro que un gato se coma un artrópodo. Por eso es que el niño sí accidentalmente, porque el niño sí todo se lleva a la boca. Ah, pero igual independientemente, por decir, si la rata se contagió por comer un artrópodo y el gato come esa rata, de todas maneras igual no le va a dar nada. No le va a dar porque no está consumiendo la fase infectante. Claro, está digamos alimentándose del adulto. Y el adulto no es el que te infecta. Ni siquiera, si yo manipulo mal las heces de mi pacientito, tampoco me voy a infectar de Minolepis. Porque la fase infectante, ¿quién es? Cisticercoide. Por eso es importantísimo en qué momento yo me voy a infectar con la fase infectante. Entonces, dentro de la patología, igualito, solamente una inflamación intestinal, una enteritis, igual que el Minolepis, depender de la cantidad. Ahí está, este es el gorgojito, el Tribolium confusus, así se llama, o Tribolium carcinosus. Este es el gorgojito que ven ustedes en el arrocito. Ese es su nombre, ¿eh? Cuando llamamos a tropo se tienen que aprender esos nombres. A todo tienen que aprender, pues es un tópico de...
El diagnóstico, También. ahí está la aminolepina diminuta, es grande, casi no nos los traen, es muy difícil. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Este huevito. 80 micras, citoplasma limpio, no tiene filamentos polares, el embrión es acanto, el ganchito en forma de abanico. Huevo de aminolepis diminuta, ¿no? Cualquier método de concentración nos sirve, no es un huevo muy pesado, ¿no? Liviano. Es lo mismo que la nana. Es lo mismo que la nana. La prevención, pues, control de plagas con las ratitas, como los cultivos, ¿no? Lavar bien las meteleminas, ¿no? Y aquí, ¿qué haces? Adopta tu gato y se fueron los ratones, se los comen todos los ratoncitos. Porque ¿quién es el huésped definitivo de la aminolepis diminuta? El ratoncito, el pericote, la rata y el ratón. Profilaxis, cría tu gato. En las tiendas debería haber gato porque no hay otros pericocitos. Se van y dicen que siente como un olor, algo. No, a veces como contaba un amigo que dice que en su corredor, en un extremo estaba su perro y en el otro extremo estaba su gato. Y el pericotito en la mitad del corredor. Entonces mi amigo me dice, si no lo captura el gato, lo va a capturar mi perro, ¿no? La cosa es que el pericote se le escapó al gato. Mi amigo me dice, uy, le dice, ahora lo castigaste, ¿cómo no va a comer gato? No, me dio su explicación, me dice, ¿cuál fue? No, él cuando lo vio, lo miró y le dijo, mira compadre, que sea la última vez que estés en mi casa, vete. Nada, tu gato solo come decía esa explicación, la última vez que te veo. Tu gato comía galletitas, no más seguro, pero sabía comer ratoncito. Se asustó, no vino el ratoncito. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de otro que se llama Dipilidium canino. Miren, el Dipilidium canino es una tenia del perro, así que los que tengan perro hay que tener cuidado. El hombre, igual los niños, son huéspedes accidentales. Miren, y aquí también hay una larva que se llama cisticercoides. Y el dipilidio no solamente lo tiene el perro, también lo tiene el gato, pero en el perro se llama Cetacenophilis canis, se llama la pulga, y en el gato se llama Cetacenophilis feris. En ambos puede tener la larva cisticercoide, igual la fase infectante es el cisticercoide. Muy bien, el adulto grande de 20 a 60 centímetros, igual que la aminolepitana en tamaño, pero miren la cabecita. ¿Qué diferencia? Las otras eran globosas, ¿no? Como un globito. ¿Esta qué es? Romboide. Romboide, no, en la planta, ¿no? Igual tiene sus ventosas, pero tiene varias, su rostero con varias coronitas de gancho. Luego su estróbila. Pero miren su prolótide maduro. Todas las otras tenias que hemos hablado, de tenia sólida, tenia saginata, aminolepinana, diminuta, que tienen un solo poro genital, que está lateralizado, a excepto de Filibotrio que lo tiene en el centro, ¿se acuerda? El poro genital y el útero central de formar el obseso. Acá tiene doble, un poro genital, otro poro genital. Su cirro, su vagina, los testículos, ovario, ovario, la glándula de Weiner, ¿no? Es un prolótide maduro. Entonces tiene doble aparato reproductor, el único. Todos los demás tienen un solo progenital, lateral, central, pero uno solo. Y ya cuando es grávido, sencillamente desaparece. Se queda solo el poro genital, el cirro y la vagina, pero se hacen bolsitas de huevos, se llaman cápsulas ovígeras. En el útero grávido está compuesto de muchas cápsulas ovígeras. ¿Qué cosas son las cápsulas ovígeras? Unas bolsitas de 10 a 12 huevitos, los huevos son idénticos a los huevos de Taenia. Entonces, si yo analizo las heces de mi pacientito y veo bolsitas de huevos de Taenia, no es huevo de Taenia, es cápsulas ovígeras de Dipilidium canino.
para que yo vea o yo diga que son huevos de taenia, tienen que estar sueltos, libres, ¿ya? Pero si están en bolsita, como vamos a ver ahorita, miren, ahí está la bolsita, esas son las cápsulas ovígeras. ¿Qué quiere decir? Miren, igualito al huevo de taenia, Sí, se parece. el bióforo, el biomesacanto, tiene la llantita que le llaman, 2, 4, 5, 7, 9, 10 hasta ahora, ¿no? Se de 10 hasta aquí. Esto está en una bolsita. Eso es lo que vamos a ver en las heces de nuestro pacientito. Se llaman cápsulas ovígeras. Ahí está el ciclo biológico, ahí está el culpable. ¿Quién? ¿El perrito o el gatito? Y nosotros que somos huéspedes accidentales, ¿ya? Accidentales. ¿Por qué? Pasa el hombre huésped. Entonces ellos cuando están parasitados de su tripilidium canino, van a defecar y van a dejar en las heces los promotores que tienen sus cápsulas ovígeras al medio ambiente. ¿Y qué va a pasar? Las larvitas de las pulgas son coprozoitas. Entonces, las larvitas se alimentan de las cápsulas ovígeras, se destruye su aparato digestivo. ¿Y qué va a dejar libre? El embrión, el sacado. Y luego en su mucosa intestinal se volverá cisticercoide. Y ahí se queda, dentro de su mucelo como cisticercoide. ¿Y qué hace el gato cuando le pica la pulga? Se la come, ¿sí o no? Igual el gatito, el perrito también se come su pulga. ¿Y qué llevaba la pulguita? El cisticercoide, que era fácil infectar. Cuando llega a su intestino, sencillamente se vuelve adulta. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el hombre? Tú tienes tu perrito, lo acaricia, le das un besito y se saltó una pulga de tu boca. ¿Y qué tenía la pulga? El Cisticercoide. ¿A la semana qué va a tener? A la tenía intestino delgado. A las 2 semanas te duele el estómago, te da diarrea. ¿Y qué vamos a encontrar? Cápsulas ovígeras. Pero es muy común en los niños, porque los que más apapachan, o los que más tienen contacto con los animalitos, ¿quiénes son? Los niños, ¿no? A cada rato están que lo besan, que lo abrazan, entonces fácilmente se puede contagiar. Llevarse la pulguita a la boca, pasarse, tragarse la pulguita. Tanto el gato como el perrito. Y de esa manera se cierra el ciclo biológico, ¿no? Nosotros también contribuimos con las heces. Entonces, da dolor abdominal, da diarrea, también produce producto anal. Recuerden que también tienen que salir algunos prolótides, a veces salen por la región perianal, ¿no? Más que todo en los diminutos, en la nada no sucede. Igual que las otras, las immunolepis, pues van a producir enteritis, irritación, y dependiendo de la carga parasitaria, sí puede producir obstrucción, porque son 60 centímetros, es grandecito, igual que el ascaris, que cuando hay gran cantidad puede hacer obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, miren ese perro tan grande. Es muy común verlo a nivel mundial, tanto en perros y en gatos, ¿no? Y es más frecuente en los niños, ¿ya? Es más frecuente es en niños. Y el hombre, pues, es un huésped accidental, ¿ya? Entonces, el diagnóstico nos pueden traer, eso sí tenemos, miren, dice que los prolótides se parecen a la pepita del zapallo, a los granitos de arroz. Miren, cuando ustedes vean a su perrito, algunos han observado que a veces su perrito los mira y se arrastra en el piso, ¿no? ¡Ay, qué lindo!, dicen ustedes. No, tienen turito andando. Y hay que observarlo porque de repente se desprenden como si fueran arrocitos y tienen movimiento. Son los prolótides del dipilidium canino. Igual el gatito, pero más notorios en el perrito. Muy pocas veces el gatito se arrastra. El que siempre se arrastra es el perrito. Observen, cuando un perro está parasitado, se sienta y se frota sobre el piso, su región perianal, porque tiene un intenso prurito anal. Entonces, y va dejando. Entonces, observen las camitas de sus mascotitas. Si encuentran como la pepita del zapallo, como el arrocito, así medio bonito, como un tamborcito, así como el.
como comisiones, donde se mete el chavo su barrilito, así de esa forma. Entonces hay que observarlo porque hay que ir a la veterinaria para ver si es peristál, ¿no? Porque si no, estarías exponiéndote a una difilitis, una parasitosis por difilio canino. El examen pues directo, si no nos llega, al laboratorio nos llega, así que ahí nomás tenemos que tener. Luego observamos con el examen directo, las cápsulas o vísceras. Cualquier método de concentración. Así que como tareita podemos hacer la prevención. Vaya tu perro, pues, ¿no? Con champús hay bastante. Si no, llévalo al veterinario y que te den, pues, ahora ahí, hasta como colgate ahí, ¿no? Como garritas de parasitos, hay mil formas, otras hay collasitos y todo hay ahora. Porque si no vas a terminar así, tu perro cochino, niño cochino. Y van a tener el tratamiento para todas esas seminales sigue siendo el praziquantel, que es único para todos los seminales. Acá hay uno que sí es el más peligroso. Nosotros estamos diciendo que produce enteritis, que produce diarrea, que produce dolor de estómago, ¿no? Y no pasa más ahí porque no migra ningún órgano, porque no se va al cerebro, no se va a ningún otro sitio. Toda esa medida a la vía digestiva. Pero tenemos el echinococo granuloso. Mire, el echinococo granuloso es un parásito del perro. Sin embargo, puede infectar al ganado, porque la fase infectante del echinococo granuloso para que no dé la hidatidosis son los huevos. No es el cisticercoide, son los huevos. Entonces tenemos varias variedades. Tenemos echinococo granulosos, que está la echinococosis quística, tenemos echinococcus multiloculares, que es la echinococosis alveolar. Cuando hablamos de echinococosis quística estamos hablando que el quiste hidatídico se ubica en el hígado. Y cuando hablamos de echinococosis alveolar es cuando el quiste hidatídico se ubica a nivel del pulmón. Son los dos órganos que se afectan, tanto el hígado como el pulmón. Más frecuente es el hígado, pero no nos quita que también hay una variedad que da el pulmón. ¿Ya? Entonces, también hay Coeli, Oligatus, que son poliquísticos, pero es muy menos frecuente en el otro. Mire, un perro intensamente dice infectado alberga miles de echinococcus granulosos. Miles. Y uno solito elimina 800 huevitos, que son la fase infectada. ¿No? Los adultos viven de 2 a 3 años. ¿No? Y el perro se puede autoinfectar. Muy bien, entonces este de acá abajito es el adulto, llamado echinococcus granuloso. Es uno de los cestos más chiquititos que tiene. Tiene su cabecita llamada escoles, su ventosa y su rostero. Tiene un solo prolótide maduro, uno solito, uno maduro y uno grávido, que es la mitad de todo el parásito. Uno. Entonces, en uno solo está toda la composición de un cesto. Y luego tenemos, que eso lo vamos a encontrar en el perro, ¿cierto? Tenemos la fase intermediaria, que es la que nosotros albergamos y albergan también los ganados. Esta parasitosis le cuesta millones de soles al Perú. Cada vez que se infecta una res, se infectó todas las reses. Y una res cuesta 100.000 soles. ¿Y un ganadero cuántas reses cree que tiene? Entonces por eso se dice que es millonaria la perra. Entonces, ¿en qué momento pasa a ser zoonosis? Cuando nosotros los infectamos con estos huevitos, igual que el ganado, y albergamos a quién? A la fase intermedia, que sería el quiste hidatídico. Ya lo vamos a ver. Entonces ahí está bien bonito, miren, ahí está. Mide de 4 a 6 milímetros, chiquito, en una sola lámina lo vamos a poder ver. Ahí están sus coles, su ventosita, su rostero, su coronita de gancho. Cerca del cuello, proteína maduro. Luego el maduro, miren, ya saben, ¿no? Maduro, progenital, cilindro, conductos deferentes, testículo. Aparato reproductor masculino. Vagina, ovario, útero, glándula uterina, aparato reproductor femenino. Es un hermafrodita. Y la última porción es el prolótide grávido, que se conserva el útero lleno de huevos, ramos uterino, poro genital, nada. El otro estadio, que sí albergamos nosotros, es el famoso quiste
hidratídico. Parece una pelotita, ¿no? Una bolita. Mire, muchas veces, lo que vayan a llevar después con la profesora Julia, en la autopsia se descubre que el pacientito tenía hidratidosis. Porque cuando es tan chiquito, el quiste hidratídico no causa molestia. Cada año va creciendo, entonces va desplazando el tejido y recién va a ocasionar patología o problemas en el órgano que ha afectado, o sea el hígado o sea el pulmón. Entonces, muchas veces de niño, en las zonas rurales, ¿quiénes ayudan a llevar el ganado? Los niños, ¿no? Al campo, y van a ver qué pasa cuando se contaminan, cuando se de su perito. Y de esta manera, cuando ya son jóvenes o adultos, recién comienzan con sus problemas hepáticos, con sus problemas pulmonares, y mediante los exámenes se descubre que tiene hidratidosis, o sea, la presencia del quiste hidratídico. No es que se contagió hace una semana, no, hace muchos años recién empieza la patología. Entonces, ¿de qué está compuesto esta bolita de arriba llamada quiste hidratídico? Primero, que tiene la membrana. La más externa es la cuticular, es la fibrótica propia que el organismo se trata de defender y como que lo encapsula, ¿no? Esa es la más externa, es la adventicia. Luego viene la laminar, que ya es propia del parásito, llamada hidátide, así se le llama. Al parásito se le dice hidátide. Cuando obtiene la capa adventicia, que es parte del tejido del órgano afectado, se llama quiste hidratídico. Cuando se hace la cirugía, el cirujano es como una naranja. ¿Qué saca? La hidátide. Si tú pelas una naranja, puedes sacar solo el contenido y la cáscara se queda. Eso hacen los cirujanos. Saca el parásito. ¿Qué es el parásito? La hidátide. La cáscara no, porque es el tejido adventista, la capa adventista, que es propio de la fibrosis de la respuesta inmunológica del órgano, que nosotros hacemos para protegerlo. Bueno, viene la germinativa, la tercera, la interna, y ahí aparecen las vesículas prolígeras, son como estos tallitos, y dentro de ellos están los escolios, que serían las futuras cabecitas de los echinococos granulosos, ¿no? Y hay un contenido, porque una cosa es el continente que tiene que ver con las capas que constituyen el quiste, y otra cosa es el contenido. En el contenido tenemos al líquido. Y ahí cae, cuando la vesícula prolígera se rompe, deja libre muchos escoles, llamados protescoles. Y al mismo tiempo se pueden desprender los ganchitos y los fragmentos de la vesícula prolígera. A ese contenido se llama arenilla hidratídica. Nosotros lo que hacemos el diagnóstico es de la arenilla hidratídica, del contenido del quiste. El patólogo, el anatomopatólogo, hace el diagnóstico de las capas del quiste hidratídico, porque a él le va a llegar tarde. Le voy a explicar cómo llega después de cirugía. Entonces, Profesora, me dice, crece 1 milímetro al mes. profesora, ¿podría volver a explicar algo así rapidito? Es que me perdí un poco. Ah, ya. No, estas son las partes. Los ciclos vamos a irlo viendo más allá. Toda esa bolita que parece de billar arriba se llama quiste hidratídico. Pero el quiste hidratídico está compuesto. La capa externa, llamada adventicia, es propia de la fibrosis, en este caso del hígado, del pulmón hemifílico, que te protege. Esa es la capa más externa y la que no se saca. Lo de adentro es el parásito llamada hidátide. La segunda capa es la laminar. Así como el dulcecito de 1000 hojas, así igualito van a ver en la práctica. La tercera, la más interna, es la germinativa. Su nombre lo dice germinar, es nuclear ahí. De ahí nace la vesícula prolígera. Y dentro de ella, de la vesícula prolígera, se forman los protescoles. Pero además es como una pelotita que va a tener un contenido. ¿Y qué es el contenido? El líquido hidratídico. ¿Y qué más hay en el líquido hidratídico? Que estas vesículas prolígeras son varias, se desprenden, digamos que se rompe. Entonces, ¿qué cae al líquido hidratídico? Gachitos, protescoles y los fragmentitos de la ruptura de la vesícula prolígera. A ese conjuntito de elementos se llama arenilla hidratídica. ¿Ya? Esa es.
Miren, el huevo de chinococo venenoso es igualito al huevo de taenia. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si yo analizo las heces de mi perrito y veo bolsitas de huevo de taenia, dipilidio canino. Pero si yo le veo huevitos de taenia, ese chinococo grandioso. Yo estoy hablando de las heces del perrito, ¿eh? Estoy hablando de las heces del perrito. Pero si son las heces de humano, huevo de taenia es el PP. Acá está el resumen. El contenido o paredes son las capas que tiene la adventicia, la laminar y la germinativa. Y los contenidos es el líquido etílico y la arenilla hidratílica. El líquido, la antigenicidad, lo que produce el shock anafiláctico y que se puede morir el paciente en sala de operaciones, lo da el líquido hidratílico. 98% de agua, tiene grasa, tiene urea. Y acá está la arenilla hidratílica, lo que le había dicho, que está compuesta por fragmentos de la cápsula corígeras, ganchitos, los protocolos. Miren, 1 mililitro de arenilla hidratílica, 1 mililitro, miren, un poquitito, tiene 400.000 escoles, ¿cierto? Y comúnmente un quiste tiene de 5 a 6 mililitros. Miren, ¿qué creen que hacen las personas que tienen ganado cuando se le muere un animalito y le saca las vísceras, ¿cierto? Porque el resto de la carne está sana. Le saca el hígado. ¿A quién creen que se le da ese hígado? Al perro que está al costado de él. Y si ese hígado tiene el quiste hidratídico, cuando llega a su intestino, le va a pasar, cada protescole se va a hacer un nuevo echinococo. Entonces va a tener en su intestino, ¿cuánto? Casi 400.000 echinococos. Ellos tienen la creencia de que como le han dado, el perro se vuelve más agresivo. Lógico, pues le debe dar unos cólicos al pobre animalito que tú lo agarras y está rabioso, ¿no? Porque está con sus cólicos. Son 400.000 animalitos echinococos en intestino. Eso no se debe hacer, se debe cocinar y dar. O, ni el ganadero sabe qué cosas, ya conoce cómo se dice. Sencillamente debería sacarlo y si quiere le da el resto, pero no le debe dar completo. Porque puede ser que el quiste sea todavía chiquitito, no esté grande, puede ser que esté chiquitito. Este es un corte histológico, que es lo que le llega a los patólogos, para que ellos hagan el anatomopatólogo. Pues acá está la adventicia, que es la parte fibrótica del hígado, ¿no? Esta es la cuticular, le decimos como el dulcecito mil hojas. Esta nucleada es la germinativa. Estas bolsitas son las vesículas prolígeras y aquí están en su interior los protocolos. Miren, chicos, el tratamiento de la hidatidosis es quirúrgico. Te tienes que ir a sala de operación. Aquí no hay nada que te voy a dar un poquito de algo. Cuando ya se da la sintomatología es porque el quiste es grande. Si no, no los identificas. A no ser que hagas profilaxis, no sé qué, por algún motivo has tenido otra palencia y te han hecho un estudio y te identifican. Ahí te darán albendazol. Usualmente los pacientes llegan cuando ya el quiste es grande y ya hay un hepático. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene el hígado grande, que ya las pruebas bioquímicas volaron, las transaminasas, las fosfatasas, todo voló porque está haciendo obstrucciones a nivel metabólico del hígado. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. Se va a sala de operación. ¿Dónde somos nosotros importantes? Miren, cuando el cirujano está arriba y va a extirpar, tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Ellos usualmente, como le digo, como la naranja, sacan hidátide y automáticamente lo mandan a anatomía patológica. Y ellos siguen en sala de operación. Todavía no cierran al paciente. ¿Por qué? Porque si la respuesta, todavía no llegan a matar, porque hay unas muestras que se hacen en frío, en 15 minutos ya se diagnostica, súper rápido. Es una máquina que se mete la pieza, no corre la pieza y automáticamente está mirando si es maligno o no maligno. Si el reporte de esa pieza es un cáncer, bueno, tienen otros protocolos de... Pero si es un quiste hidratídico, tienen que tener mucho cuidado de revisar todos los órganos de la cavidad. ¿Por qué? Porque a veces hay, digamos, fisuras mínimas que liberan una gotita mínima de líquido hidratídico y con los años hay implantación secundaria. Vuelve a aparecer otro quiste hidratídico.
en el riñón, en el páncreas, en otros. Que ya no era el órgano que frecuentemente va el parásito. ¿Vale? A eso le llamamos implantación secundaria. Entonces, llega la pieza, ¿y qué es el anatomopatólogo? Hacen lo que, la primera parte, ustedes van a llevar, cogen la pieza, descargan el líquido hidratídico y hacen el fornido de la biopsia, ¿no? de la pieza. De ese líquido hidratídico nos mandan al laboratorio 5 mililitros. Llega y automáticamente nosotros tenemos que centrifugarlo y leer el sedimento. Si yo reporto arenina hidratídica, ¿qué cosa estoy viendo? Que ahora van a ver ustedes, escolios y ganchitos libres. Lo puedo ver en fresco, sin color. Si yo lo quiero hacer más dinámico, le echo una gotita de azul de metileno, lo veo de azul. Si tengo el verde malaquita, que es la lámina que yo tengo, le agrego el verde malaquita y los protocolos se ven verde. Ahí con yensa se ven rosaditos. O sea, el color del protocolo va a cambiar por el colorado. Pero la estructura, la morfología es única. Hay que tener cuidado. Mire, mi reporte, a veces el patólogo es mosca, porque dice, laboratorio, ¿qué te salió? Negativo. Ya ellos están mirando qué, que puede ser un tumor benigno, un tumor maligno o otro tipo de patología. Pero si yo le digo que mi reporte es positivo a la anemia hidratídica, ellos ya van a que la adventicia, y ellos que van a definir. Mire, nosotros decimos presencia de anemia hidratídica. ¿Ellos qué dicen? Quiste hidratídico. ¿Por qué dicen que ellos que es quiste hidratídico? Porque ellos están haciendo la lectura de las capas. Tanto están viendo la adventicia, la laminar, la germinativa. Nosotros no estamos viendo eso. Ellos, como anatomopatólogos, sí pueden decir la pieza corresponde a un quiste hidratídico. Nosotros hacemos positivo a anemia hidratídica. El cirujano está esperando nuestro reporte, no nos podemos equivocar. Porque si yo digo negativo y él en la biopsia ve los protocolos con la dice mal. Entonces, en eso hay que tener cuidado cuando nos llaman. Segundo, tenemos 10 minutos que debe llegar el reporte a cirugía. Imagínate, el cirujano dice, ay, no llega el laboratorio a esperar. ¿Hasta qué hora llegará? No, está todo preparado ahí. Por teléfono nomás llega positivo ya. Entonces, tú vas a hacer exploración, limpia todo, no queda nada. No, ya, cierres. Si hay algo, porque a veces hay implantación propia. Misma dicen que a veces el quiste es tan grande que ya ha tenido fisura. Y cuando abren, ya hay implantación secundaria en riñón, en páncreas, y ya tienen que comenzar a sacar. Tienen que limpiar todo. Y ya recién mencionan al paciente. Entonces, ahí es nuestro... Ahora, cuando ecográficamente ya se detecta, también hay pruebas de laboratorios inmunológicos que nos detecta que estemos ante una hidatidosis. Bueno, el huevo es igualito, ya les he dicho, igualito que el huevo taenia, con vitaminas, el bioma está tanto, su ganchito. Estos todos son los reservorios, ¿no? Y el único causante de todo el perro que tiene en su intestino, Echinococcus granulosa. Y todo lo que nos infectamos de los huevos, como huevo defectivo, hasta los lobos, los zorros, esos son como huésped intermediario, el ganado. Porque usualmente el perro, ¿dónde deja sus excretas? En el medio ambiente. Y pasa por ahí la vaquita, se come el pastito con huevo de Echinococcus granulosa. Pasa la ovejita, todos los herbívoros, y se va comiendo. ¿Cómo se infecta el hombre? ¿Cómo crees? Cuando el perro defeca, ¿cómo se limpia? Con la lengua. Se lame, ¿no? Sí. Levanta la patita La gente lo ve. y después se lame su pelito, su piernita, su cuerpito. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo llenamos de besos. Por de comer también he visto. Entonces, le llena de besos. ¿Y qué había en sus pelitos? Huevito de Echinococcus granulosa. Entonces, de esa manera, nos infectamos. No es que agarramos el pastito y nos lo comemos, no. Porque en su pelaje del perrito se han quedado los huevitos que el mismo animalito dispersó después que se lamió porque se coge. Entonces, contaminado su pelito. Entonces, hay que desparasitar al perrito y se lo cortó. ¿Quiénes son los primeros huéspedes que se infectan? El ganado, ¿no? Vacuno, caprino, la cabra, todas las Eso es el que tiene en el cerebro, ¿no? El parásito. Claro. ¿Qué va a pasar? Muchas veces solo es primero hígado, después es pulmón. Y cuando el paciente es inmunodeprimido, le va a estar cerebro, ¿ya? Pero si no, primero es hígado y después es pulmón. Este es el ciclo biológico, ahí está el perrito con su
¿cómo se llama? Su echinococcio adulto, va a defecar, deja su huevito que desinfecta, las reses, el ganado, y nosotros también, de una forma accidental, el embrión, ¿y qué se va a volver? El quiste hidratídico, que sería la fase intermedia, ¿no? Alguien se tendría que comer mi hígado, mi pulmón, eso para que continúe el ciclo, ¿no? Lo ideal es que sea el animal, ¿no? Entonces, estos son los reservorios, y por ejemplo, nosotros somos huevos accidentales. Hay también que tener claro de que a veces estos quistes hidratídicos pasan desapercibidos hasta que son grandes y comienzan a hacer patologías en el hombre para que así lo detectemos. Esta, miren el quiste, qué inmenso en el hígado, que desplazó el abdomen totalmente. Eso cuando, por ejemplo, son bien rurales y no les hacen caso y va bien y dice, ¿está pasando? No, es que mi hijito es bien gordito, mírale su pancita. No está gordito, hay que mirar todo eso. Claro, está gordito. Entonces, dependiendo de la lesión, eso va a ocasionar, ¿no? Son complicaciones. El problema del pulmonar es diferente al hepático. Mira, el hepático puede ir desplazando en la parte del órgano, ¿no? El tejido. Pero en el pulmón no sucede eso. Cuando crece el quiste, la compresión que hacen los alveolos hace más bien que el quiste se rompa. Y es lo que le dicen la vómita, que es la vómita. Que el paciente arroja, expectora, sangre y ahí están los escombros. Entonces, el más peligroso es el del pulmón. El del hígado se va hinchando y luego le hace la cirugía. Pero en el pulmón, además de que tiene que entrar, también usa esto con la vómita. A veces llega por casuística. ¿Tiene TBC? Dice, no tiene TBC. Ha tenido ruptura del quiste hidratídico. Ahí están los manchitos, que son los que tendrían. Miren el desplazamiento del pulmón por el quiste hidratídico. Cuando se rompe queda, hemos dicho que hay en el quiste, en el líquido hidratídico, es la antigenicidad. Entonces nuestro paciente se puede morir por cicanoplastia, por una ruptura a nivel de la pleura. Ahí se digamos que el del pulmón es el más agresivo. Bueno, va a depender, dice, la respuesta inmune para que este quiste crezca. Recuerden que esto ya centímetro, ¿no? Para porque pueda llegar a inflamar el hígado, al pulmón, hay inflamaciones secundarias han visto el corazón, el riñón. Eso lo puse, pues, más que todo porque a veces se confunde, ¿no? ¿Cuáles son las otras enfermedades que puedan confundirse con una masa tumoral? Por eso cuando llegan con un abdomen, ¿qué hacen jugando? Pues está acá malándote en el examen. Yo no sé si ustedes aprueban. No atienden, pues. Porque de las cositas que yo digo, miren el examen, no sé si se han dado cuenta. ¿Sí? Hay cosas así. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas de las alteraciones, cuando el abdomen se distiende, piensan en un cáncer. Hasta que hacen la epicrisis, que es como decir la referencia, y le dicen de dónde es usted, del niño que hizo. Entonces, vengo de Cajamarca, de Guaraná, y que, sí, mi papá, yo vivía en la chacra, he tenido ganado. Entonces ya clínicamente el médico se lo orienta. Y ya le puede ir a otras pruebas, como las pruebas inmunológicas, y también hay las pruebas. Hoy día tenemos el NISA para descarte de hidatidosis, y también tenemos la prueba, la PPD de Casper, que nos ayuda a rastrear localidades completas que tienen que ver con ganado para detección temprana de hidatidosis. Antiguamente, en mi época, cuando yo estudiaba, hacíamos el famoso arco quinto, que era una prueba en gel con unos pocitos que el INS nos preparaba. Los antígenos, ¿de dónde cree que los tenían? Ellos los tenían de los quistes obtenidos del ganado, y nos preparaban y nos mandaban a los hospitales esos pocitos con unos vialcitos, la antigenicidad. Cruzábamos con el suero del problema, que era nuestro paciente, y había la reacción antígeno, anticuerpo, y se formaban las bandas. A eso se llamaban arco. Y el quinto arco era justo el del quiste hidratídico, el de hidatidosis. Y le decían 5 porque por proteínas era el antígeno 5. Porque cuando veamos fasciola hay un antígeno 2.
¿ya? Entonces hay un tipo 5, que es el que se usa. Era tedioso porque INE se tenía que hacer producción a nivel nacional para hacer estas pruebas que se llamaba DD5 de inmunodifusión. Hoy en día tenemos pues ya la prueba de LISA y el Western blot, y sale en cadena para muchos laboratorios traen ya, ¿no? Pero si no, se sigue siendo la forma, ¿no? La misma electorales son antígenos. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer su antígeno, vayan a los jamales, ¿no? Y pidan un hígado. Siempre llegan los jamales, ¿eh? Ojo que cuando llegan los jamales no pasa la carne lo mismo que pasa con las taenias. Sencillamente sacan las vísceras y el resto del contenido está normal. Lo que no sucede con las taenias. Entonces, clínicamente, primero vamos a ver si hay masa, ¿no? Que puede ser en el hígado, que sea en el pulmón, o que puede haber una implantación secundaria, se puede ir a los huesos, ya hemos visto la vesícula, el pancho, ¿no? Los órganos. ¿Cómo hago los estudios? Los estudios son ecográficos o radiológicos, ¿no? Entonces, lo primero que se sospecha de una atidosis es cuando ya ha habido previamente, ¿qué? Un examen de ¿qué? Bioquímico. Si las pruebas biopáticas están elevadas y hay una distensión abdominal, el clínico va a pensar en ¿qué? En hidatidosis. ¿Y qué le va a hacer? Una ecografía o una tomografía. Paralelamente, si le ve que sí es una masa, le va a correr una prueba de ELISA. ¿Para quién? Para hidatidosis. Y si le sale positivo, a sala de operaciones. ¿Ya? Igual no se ponga el pulmón. Si ven que el paciente ha tenido vómita y piensa que está expectorando sangre, pues entonces van a pensar en una placa radiológica. O van a pensar en una TBC. Pero cuando hacen la placa, no es una caverna, es una masa. Ya sea en la prueba de arco quinto o en la prueba de ELISA para hidatidosis sale positiva, ya saben que tienen que sacarlo. ¿Ya? Entonces, cada uno. Ahora, también hay una reacción de Casoni que se les suele hacer cuando viven en zonas, la parte rural, siempre corren, ¿ya? Para que saber si alguien ha estado expuesto en una etapa de su vida por lo que son zonas epidémicas, ¿no? Por eso y las pruebas, esa es la que yo corría, así se llamaba, doble difusión en agar, arco quinto, todavía no la sé, era de alto riesgo también, se manipula. Hoy en día tenemos la ELISA, que está en el mercado, y tenemos este bloque que te da hasta los antigénicos, lo guardo, eso no es específico. En epidemiología, pues muchos casos reportados, nuestra zona ganadera tiene, tenemos pacientes con festidosis, por ejemplo, dice, un perro bien infectado tiene alrededor, ¿no? Un solo echinococo y 600 huevitos. Miren, de 2 a 3 años están viables el verme, el echinococo en el intestino del perro, también la cantidad de huevos que pueden infectar. Es un problema de salud pública, lo que decía, si se infecta el ganado, se le muerto el ganado, no hay que comprar. Entonces, no solamente es un problema medioambiental, sino un problema de salud pública. La prevención, pues, tenerse responsable de los mascotas, hay que desparasitarlos. Entonces, cuando ustedes hagan CERU, la parte de parasitología es bien, bien importante. No le quita de mérito a las otras áreas que van, con bioquímica, no. Pero la parte parasitológica es algo que ayuda mucho a la prevención si el lugareño, porque así le llamamos, por desconocimiento no hace algunas cosas. No de maldad, no porque sea sucio, cochino, no, sino porque no saben lo que puede traer consigo cuando sus animalitos están parasitados o ellos están parasitados. Si se le da sus charlitas, se le pone así grandote la tenia, entonces ellos se asustan, ¿qué? ¿Eso puedo tener? Entonces crea conciencia y van a mejorar. Si tú le enseñas, si tú no le hagas esto, mira, te va a dar esto, y por eso estás con diarreíta, o por eso tu niño no crece, o por eso tu niño está todo flaquito, entonces va a crear conciencia. Y eso lo hacemos en CERU, y eso nos toca a nosotros. A pesar que sabe quién se mete con lo que nos quita a veces la oportunidad de figurar, no figurar, sino ser visto como parte de diagnóstico, son las enfermeras. Y a las señoritas enfermeras se le encanta hacer charlas parasitosis, y ellas no deberían hacer charlas parasitosis, y eso nos toca a nosotros como anemia. Porque somos nosotros los que hacemos diagnóstico y podemos explicarle y decirle, porque por ahí alguien que sabe le pregunta, y así como ustedes, ¿no? O como tu compañero, y yo tengo mi gato, y si mi gato se come rata, ella no le va a poder explicar porque no conoce, no es su campo.
Pero nosotros sí, y le podemos sacar la duda, no te preocupes, tu gato va bien. Tu gato que se come todos tus ratones que hay en tu casa, porque ayudarías a controlar esa parasitosis. ¿No? Le damos otra luz de importancia. Esto es lo que yo digo siempre a los chicos cuando van a hacer cero, hagan sus campañitas de diabetes, de anemia, de parasitosis, enseñen. Porque la gente se parasita por desconocimiento. Porque podemos ser muy humildes, pero podemos ser bien limpiecitos. La humildad no quiere decir que no podamos ser higiénicos. Pero si no le decimos, no les explicamos, ellos nunca venían a la universidad, menos han tenido acceso a información, ni en internet, ni en la televisión, a veces entonces por desconocimiento. Hay que reportar los casos, siempre hay que reportarlos, positivos, negativos, porque que yo esté haciendo cero y esté encontrando, por decir, que hay mucho yardias, y es un problema de salud pública para ese pueblo. Sí. Algo está pasando. Quizás el agua que están recibiendo es un agua contaminada. No la están filtrando bien. Entonces de nada sirve que le digan agua potable que está más contaminada, no va a ayudar en nada, todo el mundo va a estar enfermo. Eso lo mejoramos nosotros. El tratamiento, bueno, en caso de etidosis quirúrgico hay que tratarlo. Ahí a veces hay problemas con las revisiones, que algunos no quieren que los operen, pero bueno, hay tratamientos también que le dan por meses ya, a veces recuperan.